and I got a wrenched gut. My gut got all caught up and was losing its blood supply. Within about 2 hours, I was going. Una carrera ilustre, encandilando al público con su ingenio, su calidez y su increíble talento interpretativo. Pero entre bastidores, no todo era tan de color de rosa como parecía. A sus 88 años, Alan Alda, la estrella de MASH, se ha sincerado por fin sobre alguien a quien odiaba de verdad. No te vas a creer de quién se trata. Permanece atento para descubrirlo. La tensión que existe entre bastidores de MASH. La producción de la segunda temporada de MASH se vio interrumpida por un pequeño drama que ocurrió entre bastidores. Jackie Cooper, el director del programa, y Alan Alda, el conocido actor que interpretaba al capitán Benjamin Franklin Hawkeye Pierce, no eran precisamente los mejores amigos. Sus perspectivas sobre cómo debían llevarse a cabo las cosas en el plató parecían ser diferentes entre sí. Alan era conocido por su ingenio y su talento para la improvisación, y deseaba más libertad creativa para los actores. Creía que algunas de las estrictas normas y directrices de Jackie limitaban su originalidad, y quería que los actores tuvieran más flexibilidad para expresar su creatividad. Alan explicó por qué da tanta importancia a la improvisación. El objetivo del entretenimiento no es divertir, aunque pueda ser un resultado del proceso. Alan opina que la improvisación, en su forma más pura, favorece una relación profunda, informal y totalmente implicada con los demás. Gracias a ella, podrás desarrollar una aguda conciencia de tus pensamientos y emociones. Durante una entrevista, Alan destacó la gran importancia de este talento en todo tipo de comunicación, desde las reuniones de negocios hasta las relaciones personales. Dijo que es importante tener esta capacidad. Según su argumento, a pesar de que los seres humanos somos fundamentalmente seres sociales predispuestos a la conexión, a menudo no adquirimos esta habilidad. Expresó su descontento por esta falta de atención e insistió en la importancia de establecer relaciones con otras personas para conseguir cualquier tipo de logro mediante la colaboración. Por otro lado, Alan tenía una sensación de confinamiento debido al enfoque tradicional de Jackie a la hora de dirigir. Por otra parte, Jackie era un profesional competente y experimentado que llevaba mucho tiempo trabajando en el sector. Es probable que previera que los artistas se ceñirá estrictamente al guión y estarían atentos a sus instrucciones. Debido a que trabajaban de forma diferente, Alan y Jackie experimentaron conflictos, que pueden haber sido creados por la resistencia de Alan al control de Jackie. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto y fueron capaces de dejar a un lado sus desacuerdos por el bien del programa? ¿Cómo acabó influyendo esto en el programa que todo el mundo adora? Averigüémoslo. La calidad del programa era algo que entusiasmaba a Alan, que quería que fuera lo mejor posible. Como resultado, no estaba satisfecho con el hecho de que Jackie no trabajara con el mismo nivel de labor o entusiasmo que él. Jackie, en cambio, tenía una perspectiva muy distinta de la situación y creía que era algo difícil colaborar con Alan. Alan tenía fama de tener una voluntad férrea y de querer que las cosas se hicieran a su manera, lo que podía resultar problemático para un director como Jackie, acostumbrado a mandar. Jackie necesitaba poder controlar la situación. Parece que su desacuerdo surgió de un choque de personalidades, así como de diferentes nociones sobre la forma en que debía gestionarse el programa. Jackie buscaba un enfoque más convencional en el que él estuviera al mando, pero Alan deseaba un entorno de mayor colaboración y más flexibilidad creativa para sí mismo. Jackie también opinaba que Alan intentaba ejercer el control sobre las escenas, lo que le impedía realizar sus tareas de forma eficiente. Es comparable a la situación en la que estás construyendo algo con Legos y alguien no para de quitarte los componentes que quieres y de darte instrucciones sobre cómo construirlo. No es nada agradable. Lo más probable es que Jackie tuviera esta sensación cuando trabajaba con Alan. El hecho de que no siempre estuvieran de acuerdo y de que tuvieran fuertes ideas el uno del otro provocaba importantes conflictos entre ellos. A pesar de que Alan y Jackie tenían ideas opuestas, él era incapaz de aceptar a Jackie. Pero, ¿había algo más? Pongámonos al día sobre la muy querida serie de televisión de los años 70, El asombroso mundo de MASH, antes de entrar en materia. MASH fue un conocido programa de televisión que se emitió de 1972 a 1983.
Se basaba en un libro y retrataba la vida de las personas que trabajaban en un hospital quirúrgico móvil del ejército, que es de donde el programa tomó su nombre. La temporada duró de 1972 a 1983. El programa incluía una popular combinación de comedia y drama. El ilustre drama televisivo ambientado en la Guerra de Corea era mucho más que meros elementos cómicos. Era una historia de personal médico que, a pesar de las duras realidades de la guerra, se comprometía a salvar vidas y a dar lo mejor de sí mismo. Incluso cuando se enfrentaban a las situaciones más difíciles, los héroes eran capaces de mantener su actitud optimista y encontrar la comedia a pesar de que se les presentaban retos cotidianos y condiciones difíciles. Hawkeye Pierce era un médico tan ingenioso e hilarante que siempre encontraba un chiste que contar, incluso cuando estaba sometido a mucha tensión. Era el favorito de mucha gente. Como Hawkeye siempre estaba dispuesto a pasárselo bien, acompañaba regularmente a su mejor amigo, el trampero John McIntyre, interpretado por Wayne Rogers, en sus travesuras y bromas. Sin embargo, MASH incluía un amplio elenco de personajes que permanecerán en la memoria para siempre. Ni Hawkeye ni los tramperos eran los únicos implicados. Esto es lo que hizo que MASH se diferenciara de otras organizaciones. Tenía la dosis justa de comedia y drama. Jamie Farr aportó diversión a la película como el extravagante cabo Maxwell Klinger, que continuamente intentaba que le despidieran vistiéndose con trajes de mujer. Loretta Swit interpretó a la crítica pero cariñosa enfermera jefe Margaret Houlihan, mientras que Jamie Farr aportó diversión a la pantalla como Maxwell Klinger. Debido a sus personalidades y peculiaridades únicas, cada personaje aporta algo único y excepcional al programa. Es posible que en un momento estés sonriendo con las payasadas de Ojo de Halcón, y en el siguiente te aflijas por las tropas heridas o por el coste psicológico de la guerra. Debido a que no rehuía ahondar en sentimientos profundos o enfrentarse a temas difíciles, no es de extrañar que el programa siga estando considerado entre los mejores de todos los tiempos, incluso después de que hayan pasado varias décadas desde la emisión de su último episodio. Alan Alda es el nombre del individuo. Alan Alda nació en los Estados Unidos de América el 28 de enero de 1936, más concretamente en la ciudad de Nueva York. Es interesante señalar que Alan Alda es solo una versión condensada de su nombre de nacimiento, Alfonso Joseph d'Abruzzo. Su personaje más conocido es el de un actor, director y guionista estadounidense, en gran parte de la serie de televisión MASH, que ha interpretado durante la mayor parte de su carrera. Su padre fue el actor Robert Alda. En los años previos a su participación en espectáculos de Broadway como The Apple Tree y The Owl and the Pussycat, asistió a la Universidad de Fordham para formarse. Tras obtener reconocimiento por su trabajo en películas como León de Papel, estrenada en 19, y El Vals de Mephisto, estrenada en 1971, saltó a la fama en televisión como el capitán Hawkeye Pierce, un médico del ejército de los Estados Unidos ingenioso pero sincero que servía en la Guerra de Corea. En la popular comedia MASH, Alda ganó varios premios Emmy por coescribir y dirigir un número significativo de episodios de la serie. Más adelante en su carrera, apareció en papeles recurrentes en series de televisión como Ray Donovan, 30 Rock, The Big Sea, The West Wing, por la que recibió un Emmy, ER y The Blacklist. Además, apareció en la película de comedia Horace and Pete, dirigida por Louis C.K. y estrenada en 2016, basada en unos hechos ocurridos en un bar. Además, Alda fue presentador del programa de televisión Scientific American Frontiers de 1903 a 2007. También fue presentadora de El viaje más largo y El puente de los espías en 2015, que se emitirá a la misma hora al año siguiente. Delitos y faltas, Coqueteando con la catástrofe, Lo que buscan las mujeres, Atraco a la torre, Sed de viajes y Cuento conyugal son solo algunas de las películas que Alda ha protagonizado. También ha aparecido en otras películas. Por su interpretación en la película El aviador, estrenada en 2004, fue considerado para un Oscar en la categoría de Mejor Actor Secundario. En el año 1990, dirigió la película Betsy's Wedding, y en el año 1986 dirigió Sweet Liberty. Alda también volvió con poca frecuencia a Broadway, apareciendo en películas como Love Letters, Glengarry Glen Ross,
QED y Jake Swimen a lo largo de su carrera. Es el orgulloso autor de varios libros, entre ellos Cosas que oí por casualidad mientras hablaba conmigo mismo, Nunca disimules a tu perro y otras cosas que he aprendido, y si te entendiera, ¿tendría esta cara? Además de mis aventuras en el arte y la ciencia de relacionarse y comunicarse, Las sorpresas en MASH. También es autor de otros libros. En un principio, McLean Stevenson iba a interpretar el papel de Hawkeye Pierce, el encantador e ingenioso cirujano que acabaría convirtiéndose en el legendario personaje de Alan Alda. Sin embargo, McLean Stevenson acabó interpretando el papel del coronel Henry Blake, encantador pero ocasionalmente torpe. Es capaz de ver a McLean Stevenson pronunciando las sarcásticas frases de una línea por las que es conocido Ojo de Halcón. Se trata de un experimento mental realmente interesante. La ambición que Stevenson tiene por interpretar a Ojo de Halcón es un ejemplo de una característica típica en las carreras de los actores. Los actores, como todo el mundo, tienen preferencias y objetivos a lo largo de su carrera. A veces les dan el papel de sus sueños, pero otras no. Por otra parte, parece que el destino tenía otras opciones para McLean Stevenson en el caso de MASH. Al enterarse de que algunos de los actores de MASH habían tenido experiencia militar antes de incorporarse al programa, resulta sorprendente conocer esta información. Durante los 2 años que siguieron al final de la guerra, Jamie Farr, que interpretaba al adorable y estrafalario cabo Klinger, estuvo destinado en Corea del Norte y Japón. Sin duda, esta experiencia le proporcionó una perspectiva única del mundo del servicio militar. El protagonista de la serie, Alan Alda, también tenía experiencia militar. Estuvo destinado en Corea durante 6 meses mientras servía en la reserva del ejército. Aunque no participó directamente en la guerra, sus experiencias probablemente influyeron en su interpretación del humorístico y amable sargento Hawkeye Pierce. Tras licenciarse en la Universidad de Fordham, Alan Alda también sirvió en la reserva del ejército. Es parecido a cuando ves una película espacial y descubres que el cineasta era empleado de la NASA. Hace que todo parezca más real, ¿no crees? ¿Amigos y enemigos? Cabe preguntarse quién era el verdadero rival de Alan Alda en la serie. Mientras que algunos creen que era Jackie Cooper, el director, otros piensan que era Mike Farrell, que interpretaba a B.J. Honeycutt. No cabe duda de que en la pantalla había un ambiente competitivo entre ellos, que siempre intentaban superarse mutuamente con chistes y bromas y demostrar quién era mejor médico. Incluso el propio Alan habló de esta rivalidad amistosa en su libro Never Have Your Dog Stuffed. Además, es sabido que él y Mike se enzarzaban en diversas competiciones absurdas. Por ejemplo, ver quién aprendía antes a ponerse de pie sobre las manos. Todo era de buen humor y hacía que trabajar juntos fuera aún más agradable. Alan señaló en su libro que, aunque eran amigos, sus interacciones físicas no siempre eran desenfadadas. Por ejemplo, cuando le pedía que se sentara, Farrell intentaba hacerle tropezar por detrás y derribarle. Es interesante señalar que Alan también mencionó haber aprendido judo durante su estancia en el ejército. Aunque es comprensible que los actores se impliquen en sus personajes y quieran asegurarse de que se les representa con exactitud, su relación no siempre fue divertida. A veces no estaban de acuerdo, sobre todo en cómo debían comportarse sus personajes. En un episodio, Mike tenía la firme convicción de que su personaje, B.J. Honeycutt, estaba actuando fuera de lugar, lo que provocó cierto desacuerdo con Alan. Esto probablemente contribuyó a que Alan y Mike discutieran sobre el comportamiento de B.J. porque, aunque en ocasiones tenían puntos de vista divergentes, ambos querían lo mejor para sus personajes en el conjunto del programa. La historia del casting de MASH. Aparte de los argumentos de Alan y Mike, hay otras historias fascinantes de intérpretes que rechazaron papeles en MASH que podrían haber revolucionado sus carreras. Por ejemplo, al cómico Robert Klein se le propuso interpretar al trampero John McIntyre, compañero de Hawkeye. Imaginemos que el cómico Robert Klein, muy conocido por su material, formó parte del legendario reparto de MASH, pero declinó el puesto por una razón desconocida. A pesar del enorme éxito de MASH, Klein no parecía arrepentirse de su elección. Su carrera como cómico fue fantástica y apareció en más de 100 películas y series. Es evidente que se labró su propio camino hacia el éxito sin el impulso añadido de estar en una serie de éxito como MASH. Otro detalle curioso se refiere a Wayne Rogers,
el encantador actor que interpretaba al criminal de coches John McIntyre. Wayne nunca firmó un contrato, a diferencia de la mayoría de los actores que sí lo hacen, por lo que era libre de abandonar la serie cuando quisiera sin enfrentarse a ninguna consecuencia legal. Imagínense la reacción del equipo de MASH cada vez que Wayne decidía tomarse una licencia. Debía de requerir muchos malabarismos mantener la serie en marcha sin problemas con uno de los personajes principales entrando y saliendo cuando le venía en gana. El extravagante personaje de Klinger, interpretado por Jamie Farr, era uno de los favoritos de los fans de MASH. Sin embargo, ¿sabías que no se suponía que iba a ser un habitual de la serie? Solo iba a aparecer en un episodio, y al principio los productores decidieron mantenerlo debido a la peculiar personalidad de Klinger y sus hilarantes payasadas, que se ganaron a la audiencia. Cuando MASH empezó a emitirse, ocurrió algo interesante. La pista de risas, que era el sonido familiar del público riendo en el estudio, empezó a desaparecer. No fue un cambio repentino. Más bien, la risa se hizo menos frecuente y menos prominente. Los creadores de la serie querían enfocar las cosas de otra manera, y pensaron que un laugh track, las risas grabadas que se oyen en algunas comedias, no encajaba realmente con el tono de la serie. Querían que los espectadores comprendieran que, a pesar del humor de MASH, la serie también trataba temas serios como la guerra y la pérdida. Pero la CBS, la cadena que emitía la serie, no estaba de acuerdo. Este cambio reflejaba un cambio en el tono y la dirección de la serie, que adoptó un enfoque más serio y dramático en los primeros días de MASH. Tras algunas idas y venidas, los productores y la CBS llegaron a un acuerdo. Se les permitió rodar algunas escenas, como las de la sala de operaciones, sin la banda sonora, lo que supuso una pequeña victoria para los productores, que querían crear una atmósfera más realista y dramática en esas escenas. A medida que avanzaba la serie, la banda sonora se hacía cada vez menos perceptible. No había desaparecido del todo, pero era más tranquilo y se utilizaba con menos frecuencia. Este cambio demostró que MASH estaba madurando y volviéndose seria al abordar temas más profundos. Era humorística, pero no tan desenfadada como al principio. El impresionante legado de MASH. Tras comenzar como una parodia, la serie evolucionó hasta convertirse en una comedia dramática, hizo historia en los Emmy a lo largo de 11 temporadas y concluyó con un episodio final que fue visto por el mayor número de espectadores para un programa escrito en televisión. Un cuarto de siglo después de su estreno, MASH sigue siendo aclamada como una de las mejores medias horas de la televisión. MASH se estrenó en septiembre de 1972 y fue una adaptación de la película del cineasta Robert Altman, nominada al Oscar en 19. Describía la caótica y ruidosa vida en un hospital quirúrgico móvil del ejército en Corea del Sur a principios de los años 50, durante la Guerra de Corea. La mayoría de los telespectadores no estaban familiarizados con el reparto, que incluía a Alan Alda, Wayne Rogers, McLean Stevenson, Loretta Swit, Larry Linville y Gary Berghoff. Solo Stevenson, de entre todos ellos, tenía una presencia cinematográfica menor debido a un trabajo secundario de 2 años en el show de Doris Day. Berghoff, que interpretó al impresionable pero capaz cabo Walter Radar O'Reilly en la película, fue el único miembro del reparto principal de la película que llegó a la serie. El productor Gene Reynolds encargó al guionista y co-creador Larry Gelbart la traducción de la película. Gelbart declaró en una entrevista concedida en 1908 al archivo de la Academia de Televisión que le dijo a Reynolds que aceptaría el proyecto solo si lo que hacía podía ser fiel al espíritu de la película. En pocas palabras, el caos en una zona de conflicto. Pero en 1972, con una nación aún inmersa en el combate de Vietnam, según el estimado y veterano guionista Gelbart, tanto de la televisión en directo de los años 50, Caesar's Hour, como del Broadway de los 60, ocurrió algo gracioso en el camino hacia el foro. No había intención de trivializar ese esfuerzo haciendo simplemente otra comedia de bandas ambientada en un entorno militar. Así pues, MASH tendría que andarse con cuidado. CBS y Reynolds estuvieron de acuerdo. A partir de entonces, un piloto y una serie de recogida. El primer episodio de MASH, emitido el 17 de septiembre de 1972, fue un éxito rotundo. Incluso fue nominado a 2 premios Emmy, uno para el guionista Larry Gelbart y otro para el director G. Reynolds.
Lo que es aún más impresionante es que Larry escribió todo el episodio en solo 3 días, lo que es comparable a escribir el informe de un libro entero en una sola noche. A pesar de haber sido escrito con rapidez, el episodio piloto consiguió conquistar el corazón de los espectadores y convertirse en un clásico muy querido. Sin embargo, los primeros índices de audiencia fueron entre pésimos y decepcionantes. Estaba programada para emitirse los domingos por la noche, compitiendo con The FBI, de ABC, y Wonderful World of Disney, de NBC. La mala acogida y el breve rodaje de Ana y el Rey, una adaptación televisiva basada en El Rey y Yo protagonizada por Yul Brynner y The Sandy Duncan Show, fueron otros de los obstáculos para el éxito de la serie. Jean Reynolds también produjo Anna and the King. MASH recibió poca atención, pero se enfrentaba a algo más que una franja horaria terrible. También estaban en juego las normas televisivas y las expectativas de los espectadores. La adaptación de la serie, fiel al espíritu de la película de Altman, oscilaba entre la tragedia y la comedia de humor, mientras se movía donde otras comedias más tradicionales se movían. Como ejemplo, el episodio 17 de Sometimes You Hear the Bullet, emitido en enero de 1973, en el que el cirujano Hawkeye Pierce se enfrentaba al fallecimiento de un paciente que también era amigo suyo de la infancia. En un esfuerzo por consolar a Pierce, el líder de MASH, Henry Blake, interpretado por Stevenson, pronunció lo que los fans conocieron como el discurso de las 2 reglas. Sin embargo, había un secreto que el reparto desconocía en ese momento. Alan Allá, que interpretaba a Ojo de Halcón, era el único que sabía que el coronel Henry Blake iba a morir. Imagínese ser miembro del reparto de MASH y enterarse de que un personaje importante iba a ser eliminado de la serie sin previo aviso. Eso es precisamente lo que ocurrió cuando el coronel Blake fue eliminado sin previo aviso. Los demás actores no fueron informados de este giro hasta justo antes de rodar la emotiva escena, así que debió de ser un shock para todos, sobre todo porque Blake era un personaje muy querido. Sin embargo, MASH no solo era interesante porque tenía grandes estrellas en papeles invitados. De 75 programas de televisión, MASH ocupó el puesto 46 al final de su primera temporada. Sin embargo, también recibió 9 nominaciones a los Emmy. Tras sobrevivir a duras penas a una renovación, fue recompensada con una mejor franja horaria para su segunda temporada. MASH se convirtió en un éxito de taquilla. Permanece 10 años más en antena, los sábados por la noche, junto a All in the Family, que en aquella época era el programa de mayor audiencia de la televisión. Ganó el premio a la mejor comedia en los Emmy de 1974, y Alda se llevó a casa el trofeo al mejor actor de comedia. Imagínate ver a un joven Ron Howard, más conocido por sus papeles en Happy Days y American Graffiti, aparecer en MASH, o al divertidísimo Leslie Nielsen de Airplane y La pistola desnuda. Incluso Patrick Swayze, el galán de Dirty Dancing, honró el plató de MASH con su presencia. Estos cameos añadieron un poco más de chispa a la serie y ayudaron a atraer aún más espectadores. Lo más sorprendente de MASH es que duró mucho más que la Guerra de Corea real. Aunque la serie duró 11 temporadas, el conflicto solo duró unos 3 años. Sería algo parecido a ver tu película favorita una y otra vez, pero con la asombrosa cifra de 256 episodios de experiencias totalmente nuevas cada vez. Durante más de 10 años, MASH mantuvo a los espectadores enganchados al televisor. Pero ¿sabía que Alan Alda desempeñó varios papeles entre bastidores, dirigiendo 31 episodios e incluso escribiendo 13 de ellos? Este hombre de talento era algo más que una cara bonita. Detrás de la cámara también era una fuerza creativa. Hablando de detrás de las cámaras, hablemos del oso de Radar. ¿Recuerdas ese adorable osito de peluche que Radar llevaba a todas partes? Era como su compañero de confianza, siempre a su lado en los momentos difíciles. Tras el final de la serie, los fans se preguntaron qué había sido del oso, que se rumoreaba perdido desde hacía 3 décadas. Un sorprendente giro de los acontecimientos hizo que el oso reapareciera en una subasta. ¿Y adivina quién lo compró? Nada menos que Gary Berghoff, el actor que interpretó a Walter Eugene Radar O'Reilly. Debió de ser un momento especial para él encontrarse con un aspecto entrañable de la vida de su personaje. El increíble reparto. El reparto de MASH no dejó de sorprender a los fans. En uno de los últimos episodios de la serie,
Los personajes enterraron una cápsula del tiempo llena de recuerdos de su tiempo juntos. La enterraron en el plató, un tesoro escondido a la espera de ser descubierto. Meses después de terminar el rodaje, un trabajador de la construcción descubrió la cápsula del tiempo. Debe de haber sido una sorpresa para todos ellos encontrar la cápsula del tiempo después de tanto tiempo. Es como si una parte de la historia de la serie quedara al descubierto. Recordárselo a todos. La luchadora y a veces irritable Mayor Margaret Hot Lips Houlihan, interpretada por Loretta Swit, era una MASH. Loretta fue uno de los 4 miembros del reparto que permaneció en MASH desde el principio hasta el final. Es obvio que le encantaba interpretar a la Mayor Houlihan y formar parte de la familia MASH. Pero aunque Loretta era un personaje importante en la serie, es importante recordar que todos los personajes lo eran. La Mayor apareció en todos menos en 11 de los 256 episodios, lo que equivale a estar en casi todos los partidos de una temporada de béisbol. En un episodio de 1977, los personajes llevaban el nombre del equipo de béisbol California Angels. Es un detalle divertido que demuestra lo mucho que se pensaba y se creaba en todos los aspectos de la serie, incluso en los personajes secundarios. Pero aquí es donde las cosas se ponen jugosas. A pesar de que MASH contaba con un elenco central de personajes muy queridos, había algunos secundarios que eran igual de memorables. Un personaje de la serie lleva el nombre de la exnovia del autor, que también es un personaje de la serie. Dentro de la trama hay algo que podría describirse como una especie de broma o elogio. Aunque se desconoce quién inspiró el personaje, muchos creen que fue Patty Haven. La inclusión de este interesante incidente añade una capa más de misterio a la historia de la serie. A medida que avanzaba la producción de MASH, los actores se sumergían cada vez más en el proceso creativo. Hay momentos en los que los conflictos en el plató pueden llevar a poner en práctica algunas estrategias fascinantes. En cuanto los intérpretes de MASH empezaron a expresar sus opiniones sobre las narraciones, el equipo creativo tomó la decisión de adoptar un enfoque a la vez humorístico y difícil. El reparto tuvo que rodar secuencias vistiendo gruesas ropas de invierno, a pesar de que la temperatura era bastante alta. Es probable que este fuera el enfoque del equipo para afirmar su autoridad y recordar a los intérpretes quién estaba al mando de la situación. A pesar de todas estas dificultades, MASH consiguió divertir y conquistar a los espectadores. Tras la conclusión del programa, se hicieron algunos spin-offs, uno de los cuales se centraba en el personaje de Radar O'Reilly, que llegó a ser bastante popular. Tras el fin de la guerra, Radar regresó a su ciudad natal, pero su vida no siguió sus planes. Antes de convertirse en detective, pasó por un periodo de angustia y pérdida durante toda su vida. A pesar de que este spin-off solo se emitió una vez, ofrece una visión fascinante de los muchos desenlaces que pudo haber tenido el personaje de Radar en el programa. El hecho de que los personajes más inesperados se conviertan de vez en cuando en los favoritos de los fans no es más que otro ejemplo de este fenómeno. Klinger fue otro personaje que tuvo la suerte de que le tocara en suerte. Inicialmente estaba previsto que solo apareciera una vez en la serie, pero debido a la gran popularidad de su excéntrica personalidad y sus travesuras, los productores decidieron convertirlo en un personaje fijo. Uno de los aspectos más atractivos de MASH eran los lazos que se establecían entre los intérpretes y las familias de los personajes que interpretaban. Mike Fernell, el actor que interpretaba a B.J. Honeycutt, llegó a ponerle a la hija de su personaje el nombre de su propia hija, que también se llamaba como él. No solo fue un sentido homenaje, sino que también le brindó la oportunidad de incluir aspectos de su propia vida en la representación. Otro hecho fascinante es que la imagen de Mildred, la esposa del coronel Potter, que se ve en su escritorio no era solo de atrezzo, sino una foto de la propia esposa de Harry Morgan. Gracias a este dato, el coronel Potter adquirió un aspecto más real y encantador. La autobiografía de Jackie Cooper, que posteriormente dirigió algunos episodios de MASH, fue escrita por Jackie Cooper. El título del libro es Please Don't Shoot My Dog, The Autobiography of Jackie Cooper. En el documento, hablaba de sus experiencias trabajando con Alan Allen y expresaba su opinión de que Alan siempre intentaba imponer creencias comunistas en los guiones. También mencionó que había trabajado con Alan Allen en el pasado. Jackie opinaba que Alan iba más lejos de lo necesario
y trataba de imponer su propia agenda en el tema. En consecuencia, Jackie deseaba que Alan se mantuviera fiel a su actuación y evitara introducir la política en el escenario. Durante las 2 primeras temporadas que Jackie dirigió, tuvo la impresión de que Alan iba más allá de su autoridad e intentaba imponer su propia agenda en el programa. Al parecer, sus disputas personales y las diferencias en sus planteamientos creativos fueron la raíz de la mala relación profesional que mantuvieron. Durante una entrevista concedida a la Harvard Business Review, Alan se negó a reconocer que es un perfeccionista. Atribuyó la importancia de aceptar la ambigüedad y la imperfección a su formación temprana en improvisación, que consideraba su única instrucción formal como actor. Cree que esta formación le enseñó el valor de la interpretación. Sin tener en cuenta la calidad del trabajo, consideraba que todo era un peldaño, y su principal concentración era introducir mejoras continuas. Admitía que era imposible alcanzar la perfección o la perfección en cualquier sentido. Los actores de MASH descubrieron un método eficaz, que resultó ser totalmente casual. A diferencia de la mayoría de las producciones, los actores de MASH no iban a sus camerinos entre escena y escena. La alternativa era reunirse en círculo y ensayar juntos las líneas mientras hacían bromas. A lo largo del día, esto contribuyó a desarrollar un continuo sentimiento de comunidad. Una parte importante la protagonizó la risa. La vulnerabilidad y la franqueza que generaba la risa les permitía conectar con los demás a un nivel más profundo. En el ámbito del trabajo teatral, Alan siguió utilizando esta metodología. No lo convertía en una rutina rigurosa, sino que instaba discretamente al grupo a pasar tiempo juntos, bromeando y estrechando lazos entre ellos. Como continuación natural de este estado de ánimo divertido y conectado, la actuación se convirtió para él en una prolongación natural de ese estado. Una vez que entraba en la plataforma, no se trataba de conocer gente nueva, sino de retomar el contacto con viejos amigos y colegas. Según su descripción, preparaban la comida juntos. Incluso en musicales de Broadway como Arte, esta estrategia se seguía utilizando a menudo. Hasta los últimos segundos antes de levantarse el telón, el reparto se hacía el tonto y bromeaba. La clave estaba en la vitalidad de la conexión. Su punto de vista y su atención se veían alterados, y como resultado eran capaces de liberarse de sus propios pensamientos. Alan opinaba que esto marcaba una gran diferencia en cualquier relación, independientemente de si era profesional o personal. A pesar de las turbulencias que se produjeron entre bastidores, MASH fue un gran éxito, y su último episodio fue visto por millones de personas en todo el país, convirtiéndose en uno de los programas de televisión más vistos de la historia. Por otro lado, ¿sabía usted que el final de la serie no fue el último episodio que se rodó? Tras la conclusión de la temporada oficial, se produjo un segundo episodio con el título As Time Goes By. Esta información, poco conocida, aporta una faceta adicional a la historia de la función. Resulta reconfortante comprobar que las conexiones que se formaron in situ siguieron existiendo mucho después de que las cámaras dejaran de rodar, incluso tras la cancelación de MASH. La actriz que interpretó a la mayor Holohan, Loretta Swit, mantuvo la comunicación con sus compañeros de reparto, especialmente con Harry Morgan. ¿Qué podemos aprender de esta revelación? Incluso las series y los actores más queridos tienen sus problemas entre bastidores. Es un recordatorio de que la industria del entretenimiento, como cualquier lugar de trabajo, tiene sus retos y conflictos. Gracias por verlo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y hacer sonar la campana de notificación para recibir más historias fascinantes de Hollywood. ¿Qué opinas de la revelación de Alan Alda? And I got a wrenched gut. My gut got all caught up and was losing its blood supply within about